Buenas noches. ¿Cómo están? Yo sé que ya le contestaron a Moy, pero bueno, yo apenas me toca preguntarles. Marcos, abran su Biblia en Marcos capítulo 9. El día de hoy, con el favor de Dios, estaremos terminando este capítulo. Y estaremos estudiando desde el verso 30 hasta el verso 50. Quisiera que leyéramos el verso 31 y oramos, ¿les parece? Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Señor, queremos seguir glorificándote a través de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites continuar con el estudio de este evangelio, Señor, en el que hemos podido no solo conocer cómo en estos capítulos dabas a conocer quién eras, Señor, sino también ahora que hemos estado viendo, Señor, parte de esa misión tuya aquí en la tierra. Y solo queremos, Señor, pedirte que seas tú quien habla en nuestros corazones, que seas tú quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esa semilla, Señor, sea sembrada en buena tierra. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Ok. Quisiera leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional y dice lo siguiente: porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Bueno, lo que hoy vamos a seguir viendo es, en todo lo que resta de este capítulo, es cómo Jesús toma un tiempo. Bueno, ya sabemos que Él es el maestro, pero toma un tiempo para tener este momento de enseñanza. Y leíamos ahorita en esta versión, instruyendo a sus discípulos. Es decir, lo que el Señor Jesús estaba haciendo era orientarlos respecto a ciertos conceptos o cierta visión errónea que de pronto asalta nuestros corazones, y que también lo estaba haciendo aquí con los discípulos. En algunos capítulos anteriores vemos cómo ellos, en el deseo de su corazón era entender, el seguir a Cristo. Y como seguidores de Cristo o como seguidores de Jesús, el Señor empieza a ver que hay cosas que son necesarias de instruirles. Hay 2 cosas que se van a ver reflejadas en estos versículos por parte de su corazón. Y la primera es que ellos van a tener una discusión sobre un tema. Y el capítulo nos dice cuál era el tema de discusión de ellos. Y es que ellos querían, así lo dice el texto, ellos querían saber quién había de ser el mayor. Si nosotros nos preguntamos, decimos, pues ¿para qué se cuestionaban esto? Si pues el mayor es Cristo, ¿no? Y el Señor lo sabía, pero más bien
la discusión de ellos sobre quién debía ser el mayor era bajo los parámetros y bajo los estándares de la tierra, que pues ahorita que lo veamos, obviamente pues son contrarios a lo que Jesucristo nos enseña. Pero otro tema que el Señor va a instruir, va a orientar a ellos es que ellos estaban prohibiendo o van a prohibir a quienes no los seguían a ellos, les prohibían que no podían hacer o echar fuera demonios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ellos querían como establecer un elitismo de entre sus parámetros, y estas cosas para ellos eran muy importantes, a tal grado que precisamente como para ellos eso era muy importante, quién había de ser el mayor, y si tú no estás con nosotros, entonces no puedes hacer nada de esto, ¿no? Por lo tanto, Jesús va a tener que conversar con ellos. Miren, desde el verso 30, vamos a leer ahí el verso 30, dice, habiendo salido de allí, ¿de dónde? La semana pasada estudiamos con el pastor José Luis precisamente un acontecimiento donde el Señor Jesús sana a un joven endemoniado y indica que después de salir de este lugar, dice que caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, y dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, porque tal vez lo hemos visto, el Señor Jesús quería tener estos tiempos de enseñanza con ellos y era muy probable que pudieran suceder algunas situaciones en las que ellos tal vez no tuvieran este momento de enseñanza con Dios. Pero Jesús les dice algo muy importante en el verso 31 y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y el Señor Jesús está tomando este momento muy especial para tener ese espacio e instruirles acerca de lo que era la visión correcta de ser un discípulo. ¿Y qué crees que estaban haciendo ellos? Discutiendo otra cosa. Y aquí el Señor Jesús con esto, Él les está indicando lo que Él iba a enfrentar. Miren, vamos al capítulo 8 de ahí de Marcos, donde ya el Señor Jesús había tocado este punto. Capítulo 8, verso 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser, ¿qué dice? Desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjate el tema del cual el Señor Jesús les estaba instruyendo. Les estaba indicando que Él iba a padecer mucho, que Él iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y no solo eso, que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y es muy probable que, como ellos tenían estas dos cosas que hace un ratito te comenté,
sucede lo que viene en el verso 32. Regresemos al capítulo 9, en el verso 32. ¿Qué es lo que dice ahí? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y aquí habría que cuestionarnos. ¿Por qué tendrían ellos temor de preguntarle? Algunos comentaristas dicen que tal vez no querían tocar este tema acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Pues a nadie nos gustaría como tocar este punto. Y otros comentaristas dicen que como habían presenciado, recuerdan que ya también estudiamos cuando Pedro impetuosamente le responde de manera rápida y Dios pues lo tiene que ubicar un poco, ¿no? Y dice que tal vez por esto ellos pues no se atrevían a preguntarle. Pero miren lo que sigue sucediendo en los siguientes versos. Verso 33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, acabando el Señor Jesús de anunciar lo que Él iba a enfrentar, es decir, que sería entregado en manos de hombres, o sea, sería traicionado, que lo iban a matar, y en ese proceso de su muerte, él iba a padecer mucho y iba a ser desechado. Y también les dijo que después de muerto, él resucitaría al tercer día. Después de este tema tan importante, después de esto tan necesario, que ellos lo supieran, y además nadie más se los estaba anunciando, sino el Señor Jesucristo. Después de esto vemos que lo que los discípulos hacen, o más bien deciden hablar, es uno de sus temas favoritos. ¿Y cuál era su tema favorito? Sobre quién había de ser el más digno. Creo que cualquiera de nosotros diríamos: ¿qué les pasa a estos cuates? ¿No? ¿Cómo acabo de tocar un tema tan importante y salen con esto? Algunos de ustedes saben, bueno, yo doy clases, y en una ocasión acababa de dar el tema en mi trabajo, y pues como maestro, una vez que tú indicas el trabajo que van a hacer, dices, pues están haciendo el trabajo, ¿no? Entonces yo veía que un grupo de chicos estaban como discutiendo no de peleándose, sino pues hablando, y yo, ¿ya? Sí, ya. Pero yo veía que no avanzaban en el trabajo. Pues yo como maestro, lo que espero es que estén realizando el trabajo. Entonces me acerco y les digo, ¿ya? Y dicen,
¿cuántos años tiene? Y les digo, ¿por qué? Pero pues obviamente observé que no llevaban nada. No es que estamos calculando cuántos años tienen. Y entonces yo entré y me decía, o sea, todo este tiempo en lugar de trabajar, así se los dije, ¿no? O sea, todo este tiempo en lugar de trabajar, lo que están discutiendo es cuántos años tengo. Sí, es que díganos cuántos años tienen. Bueno, en ese tiempo les dije cuántos años tenía. Actualmente tengo 52 años, pero no recuerdo cuántos años tenía en ese momento. Pero les doy mi edad y les digo, pónganse a trabajar. Me volteo y le dice uno, ¿ya ves? Escucha las de Pedro Infante. Y entonces, y yo me fui tarareando las de, no, no es cierto. Pero, o sea, seguí, ya no me regresé, pero dije, ¿por qué están hablando de esas cosas? ¿No? ¿Por qué están hablando que de acuerdo a mi edad qué música escucho o algo así? Si ahorita lo importante es lo que les acabo de enseñar y que se pongan a trabajar. Bueno, mi ejemplo es súper chafa a lo que estamos o a lo que está diciendo la palabra, pero me hace pensar que esta situación era como tal. Y el Señor Jesús pensando y diciendo, ¿cómo estos cuates, en lugar de estar pensando, ¿no?, que el ir a la cruz va a traer la salvación a sus vidas en gracia, ese sacrificio único, el cual podrá remediar el problema que tienen con el Padre, ¿no? O sea, ellos están discutiendo sobre quién era el más digno, ¿no? Leíamos en el verso 34 que dice al final, ¿quién había de ser el mayor? Y prácticamente lo que vemos aquí es que lo que había en su corazón tocante a este tema era su obsesión por la grandeza, de acuerdo a los parámetros de la tierra, de acuerdo a los parámetros del mundo. Y tal vez por eso ellos también, el mismo texto dice que ellos callaron, ¿no? Al inicio del verso 34 dice, mas ellos callaron, o sea, pues Jesús acababa de anunciar su muerte, su resurrección, y ellos estaban enfocados en competencia. ¿Quién había de ser el Pero chécate esto, ¿no? En el verso 35 dice, entonces Jesús se sentó. Era una señal en la cual el Señor Jesús, en esa postura, iba a tener una metodología de corrección en cuestión a una enseñanza, ¿no? Hoy en día como maestro, si veo que no están entendiendo, me paro y entonces hago una pausa y les digo, a ver, pongan atención, no entendieron, están cometiendo. Entonces aquí dice que el Señor se sentó. Y el Señor Jesús sabía que era necesario atender esto. En el área de la docencia le llaman barreras de aprendizaje. O sea, las siglas son así, BAP. O a lo mejor, si tienes hijos, tal vez te parezca como conocido esto, pero el Señor Jesús se empieza a dar cuenta que ellos están teniendo una barrera de aprendizaje, están entendiendo mal o estamos entendiendo mal en algunos momentos, y les va a enseñar un tema muy importante. Y antes de hacerlo, dice aquí que se va a sentar y les dice, a través de una paradoja, él va a utilizar una de las metodologías de enseñanza
con algo muy didáctico para corregir, o lo que leíamos al principio, para instruir este mal concepto. Y lo primero que les les pregunta, ¿no? Que cuál era su discusión. Lo veía en el verso 33, les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y en el verso 35 les da la respuesta y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y dice al final: y el servidor de todos. Ese es el concepto bíblico acerca de la grandeza. El servicio a todos. Jesús les está diciendo que la grandeza por la cual ellos discutían, que la verdadera grandeza se mostraba en servicio a todos. Jesús dice un comentarista lo siguiente: Jesús cambió la ambición de gobernar por la ambición de servir. La ambición de tener cosas hechas para nosotros, la cambió por la ambición de hacer cosas para los demás. Y pues, ¿qué mejor respuesta? Que había en ellos este concepto totalmente erróneo. Y en los versos 36 y 37, Jesús va a seguir con esta metodología de enseñanza. Y dice que toma un niño, ¿no? Toma un niño y lo pone en medio y les va a dar una enseñanza al respecto. Un niño que representa humildad, alguien que no presenta amenazas, ¿no? Entonces les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y lo que está indicando, dice, la verdadera grandeza es brindar un servicio a alguien como un niño. Ahorita puede estar corriendo un niño y a lo mejor trae la agujeta y tú le dices: ven. Le amarras la agujeta y el niño no se va a voltear y te va a decir: oh, hermano, qué maravilloso es usted. Porque ¿qué va a hacer el niño? Le amarraste la agujeta y ¿qué va a hacer? ¡Fum! Va a seguir corriendo. ¿No? Y Dios sabe qué rollo, ¿no? No debemos tener como esa ambición. Porque tú ya sabes que cómo comen los niños, ¿no? Hay una etapa en la que comen una cucharada, se echan a correr, suben, bajan, regresan otra cucharada y así, ¿no? O sea, Dios sabe cómo utilizar esta ejemplificación para decirnos: oigan, pues es que si ustedes están esperando, ¿no?, esa grandeza en ustedes de quién va a ser el mayor, esa no es el servicio a todos. Y bueno, en 1 Corintios más adelante Dios inspira a Pablo a clarificarnos hoy a ti y a mí esto. Miren, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Leemos el 12 y luego leemos el 26 y el 27. Dice el 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Oigan, nadie puede ser mayor que nadie. Versos 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuál es el consejo que Jesús estaba dando? Y hoy a ti y a mí también nos dice: no busquemos la grandeza que ofrece este mundo. Porque pues coloquialmente sería como: no busquemos ser gandalla de los demás, ¿no? Busquemos la verdadera grandeza que nos está enseñando el Señor Jesús, que es servir a todos, brindar un servicio a los demás. Y no solo estamos hablando de un servicio aquí en la iglesia, ¿eh? A los papás, ¿qué es lo que nos dicen? Estamos para servir a nuestra familia en casa, ¿no? Y así, ¿no? Es brindar un servicio. Es eso. Siguientes versículos, del 38 al 41, dice, regresando a Marcos capítulo 9, Juan le respondió diciendo, entonces después de que les da esta enseñanza, Juan toma la conversación y dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, Juan va a dar la pauta para mostrar otra situación que había en el corazón de ellos, y era ser elitista. Otra vez, ¿no? Porque le dice: maestro, hemos visto a uno, está hablando, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero Señor, él no nos sigue. Ahora, bueno, estaba escuchando a alguien que comenta algo referente a esto. ¿Te acuerdas que ellos en los primeros versículos del capítulo 9 no pudieron echar el demonio de este muchacho? Entonces él decía: tal vez esto era lo que estaban mostrando en su corazón ellos, ¿no? Como tratando de aparentar esto, pero realmente en su corazón pues había como este mal sentir en él. Y el Señor Jesús lo que hace es que les dice: oigan, no tienen por qué prohibirle a ninguno que haga milagro en mi nombre. O sea, prácticamente el Señor les está diciendo: oigan, Él es aliado. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Pues, no. Pero, pues, nuevamente abriendo ellos su corazón. Pablo en Filipenses, no vayamos allá, pero hay una parte en Filipenses donde Pablo dice que él podía regocijarse de que Cristo fuera predicado. Y pues es eso. No tendría por qué haber algo en el corazón de ellos que
Era lo que estaban mostrando. Y el Señor Jesús trata de corregir también esta parte. Y termina este capítulo, versos 42 al 50, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Bueno, Jesús termina este tiempo de enseñanza con algo maravilloso. Y lo primero es que les dice: oigan, es importante que tengan cuidado de ustedes. Están más preocupados por quién será el mayor, están más preocupados con quién pertenece a nuestro círculo, porque sí camina con nosotros, ¿no? Pero el Señor Jesús dice: mejor tengan cuidado primero de hacer tropezar a un creyente y luego de ustedes mismos, de nosotros mismos. Y no está tratando un tema de mutilación corporal, porque si fuera así, pues yo ahorita no tendría dónde sostener el micrófono. O sea, no se trata, o no está tratando este punto. Creo que es muy claro que Jesús está haciendo entender que el problema no es tanto esto, sino el problema está en el corazón. Incluso, mira, menciona 3 partes del cuerpo, ¿no? Si tu mano, si tu pie y si tu ojo. Y es parte de lo que podría encerrar toda la maldad, ¿no?, que pueda haber y que pueda llevarnos al pecado. Con estas 3, ¿no? El pie, pues es el que utilizamos si vamos camino a practicar el pecado. La vista, incluso las manos, para muchísimos aspectos. Pero Dios sabe que esto va más allá de una mutilación. Él sabe que va al corazón. Y eso en Mateo no lo dice. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 15. Algunos se lo saben de memoria, que dice: porque del corazón, ¿qué? ¿No? Pero vamos a leerlo. Mateo 15, del 19 al 21. ¿Qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ya, termina, ¿no? Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Con esta exhortación que
Jesús está diciendo en los versos que ya leíamos, Jesús también corrige ese malentendido que había en ellos. Y hoy nos dice lo mismo el Señor. El verdadero enemigo está en el pecado, que nos puede llevar a un desastre. Y con esto, familia, lo único que podemos concluir es que Dios nos está invitando. Dios nos está invitando o esta invitación que hace en Marcos es, pues, ser radical. Ser radical en cuestión a si hay en nuestro corazón lo que acabamos de leer en Mateo. Y el Señor termina en el verso 50 con algo interesante. Dice, tened paz los unos con los otros, porque los discípulos, su corazón estaba intranquilo con temas que no tenían nada que ver. Pero Dios está corrigiendo esto. Y esto es maravilloso, porque cuando el Señor Jesús nos ve que nuestra mente terrenal, que nuestra mente finita, pues nos está cambiando la forma de pensar conforme es la palabra de Dios, tenemos al Señor Jesús que se sienta cuando nosotros tomamos la palabra y entonces empieza a corregirnos. Eso es maravilloso, porque ese es el amor del Señor Jesús. Ese es su corazón de ser el maestro y enseñarnos. Y hoy debemos de hacer esta oración a Él y decirle, Señor, si hay un concepto fuera de estos, ¿no? Porque estos tenían que ver con el servicio a los demás, el no ser elitista, el poner atención más a la intención del corazón. Y tal vez pudiéramos estar nosotros conflictuados, intranquilos, con otros conceptos más. Digámosle, Señor, sé que me vas a enseñar, ¿no? Pero dejemos que este tiempo sea, ¿cómo? Leyendo su palabra. Cada vez que nos sentamos a leer su palabra, es así, Jesús sentándose y enseñándonos, ¿no? Y así ha sido, porque tal vez hay momentos en los cuales pues Dios te ha dado una gran enseñanza, nos ha dado grandes enseñanzas acerca de conceptos que tal vez son erróneos, pero ese es el amor de nuestro Maestro, que utiliza las mejores metodologías de enseñanza, como lo hizo aquí. Tomó a un niño, luego hizo una ejemplificación, ¿no? Y Dios es maravilloso, porque es nuestro Maestro y su intención siempre es instruirnos, enseñarnos. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor. Gracias por ser nuestro Maestro, Señor. Gracias por siempre tener esa paciencia para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque cada vez que tomamos la palabra y hay algo que tú quieres corregir, que tú quieres clarificar, que tú quieres que nos demos cuenta, lo es por medio de tu palabra. Y esto es de verdad, Señor, maravilloso. Estamos agradecidos, Señor, porque tu corazón de maestro siempre está dispuesto a enseñarnos y queremos darte gracias, Señor. Si hoy hay algo en nuestro corazón, Señor, que nos tiene intranquilos, que incluso disputamos entre nosotros con nosotros mismos y no tiene nada que ver con lo que tú nos has enseñado, hoy te pedimos que lo corrijas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias. Amén.